que se los ve juntos, así que ya voy a aprender esos pasecitos de baile ya que tienen ahí. Estoy robando al pavo que enseñar. Yo no tengo 25. ¿Cuánto tienes? Pero hago como la de 25. Ah, mira tú. Muy bien, entonces. Ahí va. Ay. ¿Y cómo así vos también no baila? ¿Qué le pasó? ¿Se quedó estático? No, ya pues si casi no me vio bailando, casi me dio un infarto ahorita, mira. ¡Uy, Dios mío! Bueno, amigos televidentes, nosotros ahora sí iniciamos en la noticia primera emisión con energía, como todos los días. Que Dios los bendiga a todas las personas que nos sintonizan a partir de este momento. Iniciamos con la información política. Este miércoles, el Pleno conocerá el juicio político en contra de José Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y los miembros Victoria de Sintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá, propuesto por los asambleístas Fabricio Villamar, Janine Cruz y Raúl Tello. El informe final, elaborado por la Comisión de Fiscalización, recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional proceder con el juicio en contra de los 4 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. De acuerdo con las conclusiones, la mesa estableció que existieron indicios de que José Tuárez habría incurrido en la falsificación de documentos, perjurio y falso testimonio con el objetivo de cumplir con los requisitos exigidos para ser consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Por esta razón, el expediente de la sustentación del juicio político en su contra se remitirá a la Fiscalía General del Estado. Y ahora les comentamos que en 10 días estaría lista el área de terapia intensiva del Hospital del Guasmo, esto en el sur de Guayaquil. Así lo expresó el presidente de la República, Lenín Moreno, tras un recorrido a través de sus instalaciones durante la jornada cumplida en el puerto principal. Aquí los detalles. El presidente de la República se tomó el tiempo para recorrer las instalaciones de la Casa de Salud que abrió sus puertas en diciembre del año 2016. Allí, delante de funcionarios y usuarios, destacó la obra que se viene. Tengo entendido que todavía faltan algunas áreas por implementar. Una de esas es la de terapia intensiva, ¿verdad? No podemos demorar más, señora ministra. He dado la disposición inmediata al señor ministro de Finanzas para que provea de los recursos. Cualquier otra cosa puede esperar, menos la salud de los ciudadanos. El monto económico bordearía el $1,500,000 y además se necesitaría la incorporación de por lo menos 70 personas más que prestarían sus servicios profesionales. Así es que, por favor, señora ministra, ¿cuál es el tiempo mínimo que se requiere para implementar la terapia intensiva? En 10 días. Entonces, queridos ciudadanos, en 10 días está implementada el área de terapia intensiva. Yo creo que son áreas muy sensibles que antes estaba privilegiada solo para el nivel social económico alto o aquellas personas que podían acceder a un servicio privado. En la actualidad, el Hospital General del Guasmo Sur ofrece atención para emergencias durante las 24 horas, hospitalización, neonatología, centro quirúrgico, centro obstétrico, unidades de cuidados intensivos adultos, rehabilitación, farmacia y mucho más. Informó José Morales. Muy bien, amables televidentes, 7:03 de la mañana y nosotros vamos a seguir con más información. Tras un acuerdo firmado entre la Cancillería y la ministra de Gobierno, Ecuador exigirá visa a ciudadanos de 11 países africanos y asiáticos. Aquí los detalles de esta información. Ciudadanos de 11 países de África y Asia requerirán de una visa para ingresar a Ecuador. Así lo establece un acuerdo firmado entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y la ministra de Gobierno. Según el acuerdo, se exigirá este requisito a nacionales de Angola, Camerún, Gambia, Ghana, Guinea, India, Irak, Libia, República Democrática del Congo, Siria y Sri Lanka. El documento señala además que se exceptúa de estas disposiciones a quienes tengan pasaportes diplomáticos, oficiales o especiales que sean sujetos a exagenación recíproca de visados por acuerdos multilaterales y bilaterales suscritos con Ecuador.
Según un comunicado de la Cancillería de Ecuador, se realiza análisis constantes de los flujos migratorios que recibe el país en sus fronteras y toma las medidas adecuadas para cumplir con el deber constitucional de mantener una migración regular, ordenada y segura. Se menciona también que se habría detectado que el porcentaje de personas que permanecen en el país va más allá del periodo de turista de 90 días, que en algunos casos son superiores al 90%. En la actualidad, Ecuador solicita el visado a ciudadanos de Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Cuba, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Somalia, Senegal y Corea del Norte. Recordemos también que el 25 de julio del 2019, el gobierno emitió un decreto en el que establece la solicitud de este documento a los ciudadanos venezolanos que entren al país a partir del próximo 26 de agosto. Informó Patricia Aldaz. Muy bien, cuando son las 7:05 con 51 segundos exactamente, es momento de irnos a una pausa aquí en la Noticia Primera Emisión, Rosalén. Pero al volver tendremos la entrevista del día con Cristian Menéndez del Consejo Pro Vida y Pro Familia a cargo de Jorge Escobar. No se pierdan los detalles enseguida. Ya regresamos. Inseguridad en la provincia de Los Ríos preocupa a sus habitantes, quienes piden acciones inmediatas por parte de las autoridades. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenos días y bienvenidos a la entrevista del día. Está con nosotros Cristian Menéndez, él es el abogado del Consejo de Resistencia, Fe y Familia, también vinculado este consejo a las actividades Pro Familia y Pro Vida. Como le va, abogado, muy buenos días y bienvenido. Fue infructuosa la acción parlamentaria hace poco porque no hubo quórum para aprobar finalmente en segundo debate las reformas al COIP, pero vamos a concentrarnos en el aborto no punible en casos de violación. Ustedes acudieron hasta el Parlamento a exponer sus observaciones porque están en contra. Así Ustedes están a favor de la concepción desde desde el principio, ¿no? Desde lo que se establece como el embarazo desde sus primeros días. Ahora bien, desde sus observaciones, ¿ustedes consideran que al incluirse el aborto no punible por violación se está transgrediendo tanto la norma constitucional como la norma establecida hoy en el marco vigente? Claro que sí. El tema, estimado Jorge, es que la Constitución protege la vida desde la concepción. Así lo establece el artículo 45 de la Constitución. Y hay varios temas a recalcar. Actualmente se habla exclusivamente de la parte de la mujer que ha sido violentada en cuanto a su intimidad, en cuanto a su sexualidad. Y indudablemente nosotros proponemos que se endurezcan las penas hacia el violador, que hay que perseguirlo y hay que sancionarlo. Y hacer un seguimiento a las causas que llegan a los juzgados, ya que hemos visto muchas veces que los jueces dan libertad a esta clase de individuos, por ende salen y siguen en sus actuaciones. El tema, estimado Jorge, es que actualmente existe una fórmula constitucional que es el test de ponderación, que establece que es una figura constitucional mediante la cual tú haces pesos en cuanto a los derechos. Por un lado está el derecho a la mujer en cuanto a su intimidad, en cuanto a su seguridad, etcétera. Y por el otro lado tenemos el derecho a la vida. Siempre va a prevalecer el derecho a la vida, ya que es el derecho por excelencia, el primordial. Si no fuera así, la existencia de la raza humana ya se hubiera extinguido. Dentro de esas observaciones, ¿cuál ha sido el criterio casa adentro desde este consejo que ha tenido participación activa, incluso en la época del matrimonio civil igualitario? ¿Qué piensan hacer? ¿Cuáles son las próximas acciones a tomar? Porque esto es cuestión de días. No hubo quórum hace poco, pero seguramente en 15 días se aprobarán los cambios al COIP. Nosotros lo que hicimos fue de manera activa presentar una medida cautelar en donde quisimos hacer que esto se detenga. Lo presentamos en juzgado de flagrancia, nos contestaron inmediatamente al siguiente día y nos negaron la acción. Para que proceda, estimado Jorge, el tema del aborto por violación, tienen que cambiar el Código Reglamento Integral Penal en el artículo 149, segundo inciso, donde penaliza a la mujer que aborte con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años, y el artículo 150, donde desean añadir como el aborto no punible. En cuanto a la causal, como tú bien lo mencionas, que de hecho son 5, pero la que más ha causado conmoción y más relevancia es la parte de la violación.
tendrá que cambiar la Constitución, ya que en el artículo 45, como ya se lo establecí, se protege a la vida desde la concepción. Tendrán que cambiar el artículo 20 del Código de la Niñez y Adolescencia, que protege a la vida también desde la concepción. Ecuador tendrá que desafiliarse incluso y tener de lado tratados internacionales como la Convención Internacional de Derechos de la Niña y Adolescente, donde también se protege la vida desde la concepción. Estamos en un marco constitucional, en un marco legal, en donde se protege a la vida desde diferentes códigos, desde diferentes puntos de vista. Nosotros evidentemente vamos a acudir nuevamente a la Asamblea a establecer ponencias sobre este tema y vamos a seguir presentando acciones legales como la medida cautelar para detener que esto siga avanzando. Para concluir esta parte, porque luego vamos con el tema de consumo de drogas, es importante explicarle a la ciudadanía lo que existe hoy en el COIP. Dos de las principales excepciones en el caso de aborto no punible están vinculadas a que la mujer, la madre, esté en peligro, que su vida esté en riesgo, si es que finalmente se procede con el parto, y por el otro lado cuando padece algún tipo de enfermedad psiquiátrica. Así es, esas son las dos causales que actualmente se encuentran. El tema es que se desean añadir en el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal muchas más causales, entre ellas el tema de la violación. Entre los añadidos se establece de manera textual lo siguiente, dice en el numeral 2 de este artículo: si el embarazo es consecuencia de una violación, incesto o inseminación no consentida, y en el caso de que el embrión padezca una patología congénita adquirida. Y no solamente esto, en el COS, en el Código Orgánico de la Salud, se establece que una mujer por emergencia, en cuanto a estos casos pueda acceder, se le practica el aborto sin necesariamente establecer un precedente del por qué lo hace. E inmediatamente incluso se le pide al médico que guarde silencio sobre esta actuación. Hay que ser muy meticuloso en este tema porque hay un tema que hay que resaltar, Jorge. Actualmente nos quieren hacer pensar de que las cifras en cuanto a mujeres que van a prisión por casos de violación son cifras exorbitantes. Y la verdad, actualmente, estimado Jorge, existe 0 casos de mujeres que están actualmente en prisión que hayan abortado en casos de violación. No quiero decir con esto que no existan casos de mujeres que han quedado embarazadas por violación, pero no existe tal causal. Incluso actualmente, según los datos arrojados por el SATGE, que es el sistema informático del Consejo de la Judicatura en cuanto a la búsqueda de causas, se establece, estimado Jorge, de manera clara que existen solamente 12 sentencias condenatorias en contra de mujeres que han abortado, no por caso de violación, en casos en general del aborto, de las cuales solamente 2 a la fecha, una tiene prisión preventiva y la otra se encuentra en prisión. Y no sabemos si lo están, porque hay que recordar que el Código Orgánico Integral Penal establece en el artículo 130 la suspensión condicional de pena, en el cual, pues, si es sentenciada a menos de 1 año, puede salir y tiene una medida alternativa a la prisión. Seguramente el índice debe ser más alto a nivel de la clandestinidad en ese tipo de actividades. Vamos a la segunda parte porque nos quedan apenas 4 minutos. Perfecto. En esta entrevista. El consumo de drogas es algo que también se ha convertido en una especie de flagelo social. La familia debe enfrentar este infierno con sus hijos y a veces familiares, hermanos. No se logró finalmente incluir la eliminación de la tabla que permite el consumo de dosis personales aprobada por el extinto CONCEP en 2013. ¿Por qué ha sido tan difícil aquello? Hay varios temas. Conocemos los casos de vinculación que ha tenido, pues, Alianza País en general en temas de problemas con el tema de las drogas. No sabemos actualmente si se deba a compromisos, porque hay una clara insistencia en cuanto al manejo del tema de la tabla de drogas. Se hizo una votación en la Asamblea donde lastimosamente la votación no alcanzó para que se elimine dicha tabla. Esta tabla se la dio con el tema de, o con la disposición de identificar entre lo que es consumidor y lo que es microtraficante. Para no criminalizar, según el principio constitucional, ¿no? Así es, aparentemente, pero el resultado terminó siendo otro y casualmente nunca dimos vista a otras legislaciones donde se aprobó este tema, como España, en donde prácticamente la familia quedó totalmente destruida. Actualmente se han disparado los índices de consumo de droga, ya que esta disposición se convirtió en una licencia para el consumo. Y si analizamos de manera profunda el concepto de esta tabla, al final podría ser la legalización parcial de la venta, abogado, en virtud de que son dosis personales, 10 gramos de marihuana, 2 de pasta de base de cocaína, 1 gramo de cocaína. ¿Aquello implica una legalización de la venta de manera parcial? De manera parcial, evidentemente, porque ¿por qué se autoriza que una persona pueda tener estas sustancias si se supone que el porte o el comercio de estas sustancias se entiende que es prohibida?
Por lógica, evidentemente estamos hablando, como bien tú lo mencionas, en una permisibilidad parcial en cuanto a este tema. Actualmente en la disposición general segunda, en el COS, se añade que va a haber una regulación por parte del Estado con los sembridos de estupefacientes. La verdad es que no entendemos por qué siguen insistiendo con el tema del consumo de drogas, ya que estamos viendo que actualmente estamos perdiendo a nuestra niñez y adolescencia. Casualmente no contamos con políticas públicas que puedan cubrir esta necesidad. Actualmente tenemos muchos jóvenes sumergidos en este vicio. Existen tratamientos que están entre los $4.000 y $5.000 para tratar de manera completa esta problemática, sin perjuicio de que vuelva a recaer el adolescente. Cristian, usted es abogado, nos queda un minuto y medio. Por un lado, el asambleísta socialcristiano Vicente Tallano ha exigido la eliminación de esta tabla. Y por otro, la asambleísta Marcela Guiñaga de la Revolución Ciudadana ha dicho que esa tabla que permite el consumo de dosis personales nada tiene que ver con el COIP. Pero pasa que en el COIP hay una materia distinta, que es la tabla que sanciona el porte de acuerdo a mínima, mediana o gran escala. No puede haber una confusión en aquello. Indudablemente, aquí nos pretenden hacer creer que una cosa va atada a la otra, cuando indudablemente son temas que se pretende hacer una distinción como tal. Hay que recordar, estimado Jorge, de que muchos de estos asambleístas que están proponiendo todas estas fórmulas que lo único que busca es destruir la familia, saben que actualmente les queda solamente un periodo más en cuanto a las reelecciones con vista al 2021 y están intentando sacar el máximo provecho posible a estas ponencias. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un negocio millonario. Hay que investigar qué participación tienen todos aquellos que proponen esto como una medida aparente para el control del microtráfico en general, pero sabemos que no es así. Muchas gracias. Era el abogado Cristian Menéndez del Consejo de Resistencia, Fe y Familia. Se han hecho las observaciones en torno a los cambios que se buscan ejecutar en el COIP, el aborto no punible en casos de violación y la infructuosa eliminación de la tabla que permite el consumo de dosis personales de sustancias estupefacientes. Así concluimos esta entrevista. De inmediato vamos con más de la noticia. Capturan al presunto responsable de asesinar e incinerar a un hombre en el sur de Quito. Hoy en 7:24 de la mañana, muchísimas gracias, amables televidentes, por seguir acá en la noticia Primera Emisión con mucha información. Y a propósito de información, tenemos una de última hora, mi querida Roselena. Claro que sí, hace pocos minutos la ministra del Interior, María Paula Romo, estableció en su cuenta de Twitter una actualización sobre la situación del abogado Llerena en torno a la detención de más personas. Indicó que sobre el atentado contra el abogado Llerena hay un extraordinario trabajo por parte de la policía y que durante las últimas horas hay 7 detenidos, incluido el conductor del vehículo que se usó para interceptar a la víctima. También han encontrado, dice, el auto, la moto y también el arma utilizada. Esto es como parte de todo el trabajo que está realizando la Policía Nacional. Recordemos que previamente se habían capturado a 2 personas que eran los autores materiales de este hecho, y también en Playa se capturó luego al presunto autor intelectual del ataque. Mira tú, mi querida Roselena y amables televidentes, que prácticamente estamos hablando de una banda, ya son 7 ¿no? los que están involucrados en este atentado en contra del doctor Llerena precisamente, y hay que aplaudir indudablemente el trabajo policial, ¿no? El trabajo que ha hecho denodado los elementos policiales que han podido capturar a 7 sospechosos que estarían implicados en este atentado, donde el doctor Llerena se encuentra hasta el momento en estado crítico. Vamos a ver si las investigaciones dan aún más, ¿no? Precisamente si hay algún más involucrado o algunos más involucrados en este hecho que ha obviamente consternado acá a la ciudad de Guayaquil, ha causado conmoción precisamente por este atentado. 7 detenidos ya en el caso de Llerena, también el auto, la moto y las armas utilizadas en este atentado. Cero impunidad, así lo reza María Paula Romo, la ministra del Interior, a propósito de este caso. Actuación inmediata por parte de la Policía Nacional, y ahí estábamos viendo las imágenes que próximamente va a poner también el productor. El auto,
el arma, la moto, los 7 detenidos, primero en la provincia de Los Ríos, luego en Playas y ahora los nuevos detenidos en total, incluyendo pues el autor intelectual de este hecho. Sí, rapidísimo, querido productor, también las cámaras han ayudado bastante, ¿no? Las cámaras de seguridad en el seguimiento precisamente donde iban estos delincuentes armados. Y también, obviamente, al momento de ser capturados ya comenzaron a hablar y contar precisamente quiénes más estaban involucrados. Así que muy bien por el trabajo policial. Ahí vemos precisamente cuál es el seguimiento, los carros en esta oportunidad y los que podrían, acá están los primeros sospechosos de disparar. Materiales. Los autores materiales, correcto. Muy bien, vamos a seguir en la información, Rosalén. Claro que sí, amigos televidentes. Ahora les comentamos que la inseguridad en la provincia de Los Ríos es un tema que genera preocupación entre sus habitantes, quienes piden acciones inmediatas por parte de las autoridades. En el siguiente informe conoceremos en cifras la situación que se vive en esa parte del país. Veamos. Crímenes que se dan a plena luz del día. Y la delincuencia es imparable y en las noches es peor. Las autoridades están conscientes de esta situación. Así, por ejemplo, las estadísticas en cuanto a muertes violentas reflejan un incremento desde enero al 2 de agosto del presente año. Se observa un total de 66 casos, 32% más en relación a los hechos presentados en el mismo periodo del 2018, con apenas 50 crímenes. De esta manera estamos nosotros en una provincia con muchas problemáticas, básicamente determinantes sociales, psicológicas, violencia no solamente criminal que tenemos. Los agentes encargados de velar por la seguridad ciudadana aseguran que en su mayoría estos sucesos corresponden a un tipo de violencia criminal. Ajustes de cuentas, a venganza que se produce entre organizaciones dedicadas al crimen organizado, especialmente enfocados en el microtráfico. Existen otros delitos que también se han incrementado. Desde enero hasta el 2 de agosto se aprecia que el robo a personas en este 2019 es de 2.486 sucesos, mientras que en el 2018, en el mismo periodo, la cifra llegaba a 2.101. El robo a motocicletas no se queda atrás. Actualmente se registra 1.382 frente a los 1.060 del año pasado. Ha sido asignado un grupo a las BAC, a las brigadas anticriminales que se ocupan del delito menor, de los delitos como robo de personas, robo de vehículos, robo de domicilios, y tenemos ya la presencia ya de algunas unidades especializadas que se dedican ya a las organizaciones de delincuencia criminal organizada. Con la finalidad de establecer mecanismos que permitan reducir estas cifras, gobiernos locales y nacionales han emprendido acciones que buscan disminuir los índices. Así, por ejemplo, en el Cantón Quevedo se tomó una iniciativa que prohíbe la circulación de 2 personas sobre una motocicleta. Se ha detenido cerca de 150 motos, está aplicada para 24 horas en todo el día. Esta ordenanza realmente es muy importante para nosotros, ya que restringe el uso de una motocicleta por 2 individuos de sexo masculino. Mecanismos que pretenden parar de raíz a este mal, que amenaza con acabar con los buenos índices internacionales que caracterizan al Ecuador en materia criminal. En este momento, la tasa en América Latina es de 18 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. La tasa en el Ecuador el año pasado fue de 5.7. Solamente Chile tiene una tasa más baja que la nuestra. Informó José Morales. Amigos televidentes, vamos a poner en imágenes un Twitter, ¿verdad, señor productor?, acerca de lo que indicó el gobernador de la provincia de Los Ríos, Camilo Salinas. Claro, sí, indudablemente ahí está precisamente a propósito de la inseguridad que decía que causa alarma en habitantes de Los Ríos. El gobernador está trabajando, está revisando, está analizando todo este tipo de situaciones, sí, mi querida Rosalena y amables televidentes, para que precisamente bajar los índices de inseguridad que está viviendo los habitantes de la provincia de Los Ríos, ¿no? Hay un plan armado conjunto con los policías, el gobernador,
para precisamente bajar estos índices y tratar de trabajar aún más, mi querida Roselena, precisamente por la seguridad que tanto está solicitando, necesitando imperiosamente, no solamente la provincia de Los Ríos, sino todo el Ecuador. Así que el gobernador Camilo Salinas precisamente ha manifestado aquello y está en conjunto con la Policía Nacional, pues brindando las respectivas garantías precisamente para llevar un plan, ¿no?, de seguridad que permita bajar los índices de inseguridad. Claro que sí, estamos viendo pues que es a nivel nacional eso, ¿no? La preocupación, en todo caso, en buena hora por parte de todas las autoridades, no solo en la provincia de Los Ríos, sino también acá en la provincia del Guayas, en Guayaquil específicamente, todo lo que aúne esfuerzos a favor de la seguridad de los ciudadanos es lo mejor y a nosotros nos queda colaborar por el bienestar de todos nosotros. Bien por el gobernador y ojalá que se tome en cuenta también en todas las provincias precisamente para ayudar a combatir la delincuencia, porque ya estamos de verdad, mi querida Roselena, amables televidentes, cansados, hartos de este tipo de situaciones. Muy bien, vamos a seguir. Tenemos más noticias, amigos televidentes. Ahora les comentamos que las autoridades confirmaron como asesinato la muerte de una persona de 40 años de edad, esto en Santo Domingo de los Áchilas. A la hora, Oxiso pertenecía a la comunidad LGBTI. La familia pide justicia. Tras la autopsia realizada al cadáver de Charlie G, se confirmó que fue asesinado. No es que lo han ahogado, es que lo han estrangulado. Le han quebrado el huesito de la pierna. En medio del dolor, la madre del fallecido menciona que su hijo, quien usualmente se vestía de mujer y se dedicaba al comercio de ropa, era una persona tranquila que no se metía con nadie. ¿Cómo cree que van a venir a matar en su propia casa a una persona que no se mete con nadie, que solo se dedicaba al trabajo y a su familia? El crimen ocurrió la semana anterior en Santo Domingo. Al parecer, él o los asesinos ingresaron a la habitación en que descansaba la víctima sin que la familia lo note. Porque a mí me parece que no es una sola persona. Tras sepultar a su ser querido, ellos decidieron sellar la puerta del cuarto en que ocurrió el crimen. Esperan que la justicia dé con el responsable. Que se investigue, que se clarice y que se haga justicia. Eso es lo que yo quiero, que se haga justicia. Que la muerte de mi hijo no se quede por justo. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor. Y agentes de la DINASEF capturaron al presunto responsable de asesinar e incinerar a un hombre en el sur de la capital de la República. El violento hecho se registró en junio pasado. El cuerpo fue encontrado en la vía Achiriboga. Veamos a continuación la nota. Las investigaciones de campo permitieron llegar a los agentes de la DINASEF hasta un domicilio en el sector del tránsito de Chillogallo. Con la orden de allanamiento, los uniformados ingresaron en busca del presunto responsable del asesinato y posterior incineración del cuerpo de un hombre de más o menos 26 años de edad. El cual presenta quemaduras en todo el cuerpo. Asimismo, varios signos hay de violencia, entre ellas heridas punzocortantes a nivel del tórax y una herida en la región mentorial. Al parecer, la víctima y el victimario eran conocidos. El crimen se habría producido en medio de una riña. Entre las hipótesis, que el joven fue asesinado en un lugar y para deshacerse de las evidencias, el sospechoso le prendió fuego y lo abandonó en una zona desolada en medio de la maleza. Hay una prueba de campo que es el luminol para poder identificar la escena primaria donde se suscitó el hecho de asesinato. Por algunas semanas el cuerpo permaneció en el Departamento de Medicina Legal como NN, es decir, no estaba identificado, pero días atrás el cadáver fue reconocido por la familia. Estaba reportado como desaparecido días después de su muerte, del fallecimiento. O sea, hubo una denuncia que lo reportaron como desaparecido. Sí, efectivamente. En la verificación de los datos, agentes de la DINASEF se encontraron con otra sorpresa. El sospechoso tenía una boleta vigente del 2015 por el presunto delito de asesinato. Ahora tendrá que responder por partida doble. El sospechoso es un ecuatoriano que no pasa de los 25 años de edad. Dos casos diferentes, pero investigados como asesinato. Es un caso que ya está más avanzado. 2 meses y unas horas logró disfrutar del caminar de la libertad. La policía acabó con sus pasos de inseguridad. En Quito, informó Iván Casamen. Y agentes
de la Policía Nacional realizaron el levantamiento de 2 cuerpos en el distrito Calderón, en Quito. Aparentemente se trató de un caso de violencia intrafamiliar que terminó en un presunto femicidio y posterior suicidio. Veamos. En el interior de esta vivienda ubicada entre las calles Barcelona y Santander, en el sector de San Juan de Calderón, se dibujaba un escenario espantoso y doloroso al mismo tiempo. En la sala fue encontrado el cuerpo de una mujer. El cadáver tenía signos de violencia. Una señorita que muere producto de una asfixia y producto de eso después su victimario toma la decisión de suicidarse y se ahorca. Un poco más adentro, quien sería su pareja sentimental de 45 años de edad. El occiso estaba suspendido de una columna, utilizó una cuerda para supuestamente colgarse. Es un tema que lamentablemente pues escapa al control policial. Es una situación que sucedió al interior de un domicilio. Cuando ingresaron los policías a la escena, ya no tenían signos vitales. El hecho respondería a problemas sentimentales. En las investigaciones, agentes de la DINASER conocieron que las discusiones se agudizaron hace 5 meses atrás. Está en un proceso de investigación, entonces está con fiscalía, entonces posterior se dará a conocer todos los hechos que se han suscitado. Aparentemente el hombre primero acabó con la vida de su pareja para luego suicidarse. Los celos habrían podido más que la razón. Un caso que es investigado como presunto femicidio-suicidio, aunque el autor material e intelectual ya no está. Investigativamente se cierra porque es evidente que se trató, como le digo, de un suicidio. Entonces, investigativamente el tema está cerrado. Conflictos del corazón que dejan a 2 familias enfrentadas, llorando por una decisión que jamás imaginaron, una relación amorosa donde el fantasma de la infidelidad los llevó temprano a la eternidad. En Quito informó Iván Casamen. Muy bien, presten mucha atención. Detienen a un hombre acusado de participar en un secuestro extorsivo. Entre tanto, capturan a un supuesto delincuente que tenía poco tiempo de haber salido de la cárcel. Ambos procedimientos policiales se efectuaron esta madrugada en diferentes sectores de Guayaquil. Descalzo y aún aturdido por los golpes que recibió, llegó este taxista informal hasta la fiscalía para denunciar un secuestro extorsivo del cual había sido víctima. El afectado realizaba una carrera a 4 personas desde la Ciudadela Alborada hasta el sector de Pascuales, en el noroeste de la urbe. Me amarraron los pies y las manos con cinta de embalaje y unas amarras plásticas. Y luego me tiraron a la parte de atrás y me acostaron. La víctima fue abandonada en la autopista Narcisa de Jesús. Horas después, con la ayuda de la Policía Nacional, el carro fue recuperado en el sector de Vergeles, donde fue detenido uno de los supuestos participantes en el delito. El propietario del vehículo logra bloquear el vehículo y por el rastreo del GPS le da la localización. La víctima lo reconoce e indica de que el señor que ahorita está aprehendido conducía el vehículo. En otro caso, la policía detuvo a un supuesto delincuente armado que se movilizaba a bordo de una motocicleta. La captura se realizó en las calles El Oro y Guerrero Valenzuela, en el centro sur de la urbe. El ciudadano indica de que supuestamente él tenía la arma de fuego porque lo habían amenazado de muerte. Entonces, para protegerse. Se informó que el individuo había salido hace poco de prisión, luego de pagar una condena por un asalto perpetrado a una asambleísta. El ciudadano sí tiene antecedentes. ¿Cuántos antecedentes? 3 antecedentes por delito, por robo y tentativa de asesinato. En ambos casos, los sospechosos quedaron a órdenes de las autoridades judiciales para ser procesados. Informó. Muy bien, señoras y señores, son las 7:40 de la mañana y es momento nuevamente de irnos a un corte, mi querida Rosela. Claro que sí, pero sigan en nuestra sintonía porque enseguida viene la noticia deportiva a cargo de usted. Cuéntenos, adelántese algo, por favor. Claro que sí, le comento que el día de ayer en Barcelona pudo ganar al conjunto de Fuerza Amarilla, tantos por uno en el Estadio Monumental. ¿Y quiere saber en qué puesto está Barcelona ahora? Luego de la pausa. Eso, muy bien, se lo contamos al volver. Ya regresamos, no se despegue de la pantalla, ya venimos. Luis, claro que sí, amigos televidentes, ahora tenemos importante información desde exteriores.
Vamos a saludar a Adriana Méndez, quien se encuentra en una escuela del Cantón Durán, donde según indica hay bastantes robos, constantes robos se han registrado en esa escuela y ella nos va a informar en este momento en vivo y en directo sobre la queja de los moradores y los padres de familia también. Adelante con tu informe, mi querida Adriana, ¿qué tal? Muchas gracias, amiga Roselena, amigos televidentes, muy buenos días. Nos encontramos en la escuela fiscal del Cantón Durán. Como ustedes observarán, aquí están los padres de familia porque se sienten... Adriana, más adelante vamos a seguir contigo, hay una pequeña falla, pero en todo caso vamos a estar al tanto de lo que sucede en esa escuela. Tenemos más noticias para ustedes, hasta tanto, amigos televidentes. Un hombre murió cuando su vehículo se impactó contra un bus de transporte público, esto en la vía Buena Fe Santo Domingo, en la provincia de Los Ríos. El conductor del bus huyó del lugar. El impacto fue tal que la camioneta quedó completamente destrozada. Personal de la CTE debió utilizar equipo de extricación para liberar el cuerpo de Carlos Zambrano Covena, de 32 años. La unidad de rescate y emergencias médicas, UREN, trabajó con el mecanismo necesario para poder rescatar el cuerpo. El conductor de la camioneta resultó decapitado tras el choque, mientras el chofer del bus Disco 20 de la cooperativa Sucre no fue encontrado en el sitio, exactamente en el kilómetro 213 de la vía Buena Fe Santo Domingo. Ya los peritos determinarán cuál fue la causa basal y llevando todos los datos a fiscalía, ya el juez de tránsito tendrá la obligación de sancionar. No se reportaron heridos. La víctima mortal del accidente era oriundo del cantón Rocafuerte, en Manabí. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Y presten mucha atención, una persona murió en un accidente de tránsito registrado en la vía Portoviejo Montecristi, esto en la provincia de Manabí. El presunto causante de este hecho fue detenido para investigaciones. Un aparatoso accidente habría acabado con la vida de una persona de 28 años de sexo masculino en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Aparentemente el exceso de velocidad en una curva y una mala maniobra, aparte de eso la pérdida de pista, habría generado el hecho. Según lo que dicen autoridades de tránsito, se investiga a profundidad todo lo que habría ocurrido. El cuerpo de la persona fallecida fue trasladado hasta una morgue para de ahí determinar las causas exactas del deceso del sujeto. Autoridades de tránsito solicitan más prudencia a la hora de conducir. Quieren que accidentes como este no se vuelvan a repetir, informó Julio César Saona. Un vehículo se accidentó esta madrugada en el norte de Guayaquil. El percance dejó afortunadamente únicamente daños materiales. Veamos. Esta camioneta quedó severamente destruida luego de perder pista e impactarse contra un árbol y una pared del cerramiento de la terminal de carga aérea del aeropuerto de Guayaquil. Se presume en el sentido hacia el norte, el conductor puede ser que haya perdido pista o a su vez se haya quedado dormido y esto ha ocasionado un siniestro de tránsito. Luego del percance, los ocupantes del vehículo, quienes resultaron ilesos, se dieron a la fuga. Agentes de tránsito llegaron hasta el sitio para iniciar las investigaciones del caso. En este momento nosotros vamos a coger todos los datos que tenemos al momento en la escena y se procederá con el parte policial correspondiente. La camioneta fue trasladada hasta los patios de retención vehicular, a espera de que el propietario se haga presente y responda por los daños causados al bien inmueble. Informó Jorge Salazar. Amigos televidentes, ahora vamos a las 5 noticias más importantes de este día.
Les comentamos que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, aseguró que el juicio político en su contra no tiene sustento. Por su parte, la consejera de minoría, Sofía Almeida, sostuvo que una eventual reforma para eliminar al organismo debería incluir un mecanismo que garantice independencia en la selección de autoridades. Y acribillan al abogado Raúl Llerena cuando se dirigía a una radio junto a uno de sus colaboradores antes de llegar al nuevo puente que une San Borondón con Guayaquil. Llerena fue llevado hasta una casa de salud donde fue intervenido. Horas más tarde, la ministra de Gobierno anunció la captura de aproximadamente 7 sospechosos del presunto autor intelectual también que se encontraba en la península. La inseguridad en la provincia de Los Ríos es un tema que genera preocupación entre sus habitantes, quienes piden acciones inmediatas por parte de las autoridades. Y 12 personas participaron en un robo, esto en la bahía del centro de Guayaquil. Los delincuentes intentaron abrir un almacén de tecnología precisamente con equipos para fundir los candados. Agentes de la DINASET capturaron al presunto responsable de asesinar e incinerar a un hombre en el sur de Quito. El violento hecho se registró en junio pasado. El cuerpo fue encontrado en la vía Chiriboga. Muy bien, perfecto. Con esto ponemos punto final a la presente emisión de La Noticia. Mi querida Roselena, que se recupere. Sé que ha estado malita, ha estado un poco delicada de salud, pero al fin y al cabo eso le ha sentado bastante bien porque se la ve muy radiante, muy hermosa. Muchas gracias, muchísimas gracias por su gentileza. Agüita mineral, limoncito, y no coma en la calle, por favor, no se alimente, mantenga de comer en su casa. Es verdad, lo mejor es comer en casa, saludable. Se come esos secos, esos caldos de salchicha y esas Ahí cosas. está el problema, dice. Claro, eso es. Bueno, amigos televidentes, muchísimas gracias por la sintonía en La Noticia, primera emisión. Enseguida viene La Noticia en la Comunidad con Hugo Avilares, con usted y más adelante yo. Muy bien, así que vaya entonces, mi querida Rosita, y nos vamos. Tío Hugo, ahí te voy, con más información.